¿Existe alguna clave para cerrar cualquier videollamada? ¿Es eso cierto? Bueno, de eso trata precisamente este episodio, de cómo nosotros nos vamos a apoyar en la neurociencia para poder tener el máximo control dentro de una videollamada de venta y sobre todo que se produzca el resultado que nosotros queremos. Ayudar a la persona que estamos teniendo enfrente, nuestro prospecto, y que nosotros disfrutemos durante todo el proceso. Soy Pablo Luna, experto en neurociencia aplicada a la videollamada de venta, experto además también en cuestiones que tienen que ver con la sinergología, el lenguaje no verbal no consciente y todo proceso de análisis de conducta. Espero que este capítulo lo disfrutes mucho, estamos en el capítulo número 14, como siempre te digo, pilla papel y boli porque hoy es uno de esos episodios en los que vamos a dar puntos críticos que muchas veces a lo largo de una videollamada no tenemos en cuenta, no nos han explicado nunca y todo lo que vamos a ver va a estar fundamentado en ciencia. Te pido además que te lo veas entero el tiempo que sea posible porque cada cosa que voy a dar va a ser importante en el capítulo. Vamos a hablar de dos conceptos y voy a empezar ya directamente sin perder más tiempo. Me voy a poner por aquí pequeño y quiero que prestes mucha atención. Bien, la pregunta del millón, ¿se puede cerrar cualquier videollamada? Es decir, ¿cuál es la clave para cerrar una videollamada? ¿O qué puedo yo tener en cuenta para poder cerrarlo y para poder ser efectivo disfrutando del proceso? Hoy vamos a mezclar dos cosas que son relativamente importantes. Por un lado es la efectividad en sí a nivel profesional, que se pueda dar la transacción más racional. Y por otro lado vamos a sacar una perspectiva emocional de cómo yo me siento cuando realizo esa videollamada, cómo yo disfruto cuando realizo esa videollamada. Esos dos puntos, tanto el apartado racional como emocional, son sumamente importantes, que sean complementarios y que ambos sean y estén en su máximo, en su 100%, porque si no el proceso siempre va a cojear y lo que nos interesa es obtener resultados constantes a lo largo del tiempo. Es decir, no me interesa tener un buen mes, un pico de facturación y luego al mes siguiente, porque no cierre dos, ya me crea el peor del mundo. Esas cosas suelen pasar, ¿de acuerdo? Y nosotros las vemos dentro de la formación. Cuando me siento totalmente maravillado y me siento el rey del mambo cuando cierro, y cuando no cierro me siento lo peor. Así que vamos a intentar entender un equilibrio a través de la neurociencia y el análisis de conducta para que puedas tener información suficiente de calidad para que puedas disfrutar el proceso y para que puedas mantener resultados a lo largo del tiempo. Es lo más importante. Bueno, aquí tienes dos puntos que son los que vamos a tocar hoy, el proceso de preparación anticipada y la planificación estratégica, que son dos cosas totalmente diferentes, pero quiero que entiendas y quiero desarrollarte el concepto para que puedas llegar a comprender la eficacia de este proceso. Por un lado, el proceso, vamos a llamar el proceso número 1 y el proceso número 2. El proceso número 1 vamos a tratar de entender es qué tipo de mentalidad tengo yo que tener para hacer un buen y correcto funcionamiento, es decir, vamos a poner aquí la parte más emocional. Y por otro lado vamos a tener la planificación estratégica, que es qué apartados racionales voy a tener en cuenta para hacer del proceso de la videollamada de venta un proceso efectivo, que sepa hacia dónde voy a ir, qué cosas voy a poner en tesitura, a qué le voy a dar más importancia, qué cosas no le voy a dar tanta importancia, ¿de acuerdo? Y vamos a poner aquí un apartado más racional, como te he explicado anteriormente. Emoción y razón son complementarios, tienen que unirse en un proceso de videollamada, en nuestro interior y en el proceso. Ya la ciencia ya nos dice, y esto puedes buscar cualquier tipo de estudio, yo no voy a ser quien lo diga y quien lo remarque, pero tan solo tienes que leer. Te recomiendo mucho que utilices, por ejemplo, PubMed, que es donde se recogen la mayor parte de los estudios de medicina y de neurociencia en Estados Unidos y en muchísimos, ¿de acuerdo? Uno de los mayores precursores del estudio de la emoción y de la razón dentro de la toma de la decisión fue el Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, el primer psicólogo premio Nobel de Economía. Luego además tienes a Antonio Damasio, tienes a Dan Ariely, tienes a muchos actores influentes de la escena que te van a dar más claridad al respecto de esto, porque yo simplemente soy un intermediario. Yo no quiero que me tomes aquí como el gurú de nada. Yo estudio neurociencia y la aplico a la venta con neurocientíficos, punto, no hago otra cosa. Así que quiero que me entiendas a mí la información que yo te doy como un proceso de autocrítica, como un proceso en el cual no tienes que dar por verdad absolutamente nada. No me creas, ponlo en tesitura, mira estudios, estudia. Eso es lo único que hago. No soy ningún gurú ni pretendo serlo, y lo quiero dejar muy claro aquí. Bien. Emoción y razón se complementan en un proceso de toma de decisión, tanto en el cliente como por mi parte, ¿de acuerdo? Tengo que estar saneado, estable emocionalmente, y tengo que entender racionalmente qué tengo que hacer.
es muy importante. Cuando se produce desequilibrio de ambas, las cosas no salen bien y me imagino que ya sabrás por dónde voy, ¿ok? Esos desajustes emocionales que muchas veces tienes y que tampoco llegas a comprender porque ni entiendes el proceso, ni te entiendes a ti, ni entiendes al cliente y al final es una montaña rusa de emociones que nada, no hay que hacer nada con ella. Emoción, 90% de la toma de la decisión. Necesitamos de entender el mayor impulso que nos hace tomar decisiones es factor emocional y el impulso racional es un 10-15% según la neurociencia y lo vamos a estipular así. Por tanto, vamos a comprender este proceso como un proceso, de nuevo, lo repito, complementario. Vamos a hablar del proceso de preparación adaptada, anticipada, que es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una videollamada antes. Vamos a hablar de la mentalidad, vamos a hablar de la estabilidad emocional y vamos a hablar de la creencia, ¿vale? Bien. Como bien sabes, para que nosotros podamos hacer bien una videollamada tenemos que entender este proceso como si esto fuera un triangulito y tenemos que tener equilibradas 3 partes. 1, la información, 2, la creencia, 3, el proceso de mentalidad. Las 3 se tienen que complementar para que se pueda dar un buen proceso. Es decir, yo tengo la información necesaria, racional y emocionalmente, para poder ejercer una buena influencia sobre la persona que tengo enfrente. Mis creencias tienen que estar alineadas con lo que soy, con lo que creo y sobre todo para poder transmitirle a la persona lo que realmente le quiero transmitir. Y luego mi mentalidad tiene que estar saneada. ¿Qué quiere decir? Que tengo que estar bien posicionado acerca de no ser resultadista, no solo guiarme a través de una transacción económica, sino verdaderamente tener mi mente posicionada sobre un apartado todavía más importante que no se me puede olvidar, que es mi cliente. Mi cliente está en la cúspide de la pirámide y tengo que tener una mentalidad correcta para siempre poder posicionarme de cara a mi cliente, que mi cliente sea lo más importante y que yo me olvide durante al menos 30 minutos de la transacción económica y de los problemas que pueda tener derivados de ella. Por tanto, vamos a hablar del punto emocional, la mentalidad, la creencia. Bueno, quiero que tengas en cuenta antes de cada videollamada que te prepares un mantra, que te prepares un papel, un post-it, me da igual, pero es que tengas esto en cuenta. Primer punto, vamos a ir tocando, lo voy a poner de color verde. Bien, videollamada única, ¿qué quiere decir eso? Nosotros, es importante que entiendas, para tener una correcta mentalidad, hablamos de mentalidad, yo distinguiré entre mentalidad y creencia. Cuando queremos tener una correcta mentalidad es importante entender que cada videollamada es una videollamada única y que no tiene tanta importancia. Cuando digo que no tiene tanta importancia, ¿qué significa? Pues que muchas veces se nos va la vida en ello. Muchas veces creemos que esa videollamada, estoy ya nervioso porque es la videollamada, porque tengo que vender, porque no he vendido ninguna este mes, porque no llego a obtener la cifra correcta de facturación, porque tengo unos gastos mínimos de 2.000 euros, porque, y entro en un bucle del que sabes que no puedes escapar, que te hace sentir mal, que te hace estar emocionalmente inactivo y que te hace sufrir el proceso. No queremos eso, ni muchísimo menos. Queremos disfrutar del proceso. Por tanto, importante entender que cada videollamada no tiene tanta importancia, porque realmente si lo externalizamos no tiene tanta importancia como tal. Si yo no cierro 4 videollamadas, esa que voy a hacer en ese momento y que a mí normalmente me daría nervios, me tiene que generar los menos nervios posibles, porque si yo no he cerrado 4, ¿qué más da que no cierre una más? 5. Si yo no he cerrado 4, ya lo malo ya está. No he cerrado 5, perfecto. Bueno, es una más, no pasa absolutamente nada. Le tengo que quitar presión al asunto. Sin embargo, si no he cerrado 4 y esa la cierro, tampoco marca tanto la diferencia, porque no has cerrado 4 y solo has cerrado 1. Entonces, quiero que entiendas que esa videollamada en sí no importa tanto como crees, lo que importa es en cómputo total. Y para poder hacer un cómputo total positivo, nosotros tenemos que intentar entender que cada videollamada cuenta. Es igual como un partido de fútbol, con la liga de fútbol, el campeonato de MotoGP, es decir, campeonatos de peleas, como cualquier deporte, ¿no? O sea, lo que importa finalmente es lo que se hace en cada estancia, en cada momento. Y luego el resultado de tener una correcta mentalidad en cada momento hace que a nivel global se consigan buenos resultados. Pues eso es igual. Cada videollamada no importa tanto como crees, lo que te tienes que centrar es en dar tu máximo y no de tú ser el mejor, sino de ser la mejor versión para que tu cliente entienda que eso que tú le estás comentando, ahí hay algo para él o para ella, ¿de acuerdo? Es decir, que siempre tengas en mente a tu cliente en todo lo que hagas y que entiendas, vuelvo a repetirlo, lo voy a repetir hasta la saciedad, que tu cliente siempre fue y será lo más importante y es la única forma de poder hacer un proceso saneado y realmente eficiente a lo largo del tiempo.
Segundo punto, como he dicho antes, cliente centro, ¿de acuerdo? El cliente siempre es el centro. Vamos a volver a coger una pirámide. Nosotros tenemos la pirámide, por ejemplo, de las necesidades de Maslow, en la que a través de diferentes tipos de puntos de prioridad intentamos entender las prioridades básicas de los seres humanos, supervivencia, comida, estatus, es decir, ya vamos ahí hablando de cuestiones que ahora mismo no son tan relevantes, pero yo quiero que entiendas que en el epicentro, en el punto más alto de esa pirámide, siempre está tu cliente. ¿Por qué? Porque tienes que entender que aquí el que menos importa eres tú y el que menos importa soy yo. O sea, en cuestiones relativas al negocio, lo más importante siempre es que tú todo lo harás en función de lo que para tu cliente sea más importante. Si tienes que modificar el servicio, lo haces ¿para qué? Para que tu cliente esté más contento. Si vas a hacer una oferta, ¿para qué la haces? Para que tu cliente esté contento. Si vas a hacer tal, ¿para qué? Para que tu cliente esté contento. Tu cliente es la base de todo. ¿Por qué siempre estoy posicionado de cara a mi cliente, pero luego en una videollamada yo me siento el protagonista cuando, por ejemplo, en la fase de explicación del argumento, del servicio, yo se lo explico a todo el mundo igual? Si se lo explico a todo el mundo igual, significa que me está dando igual a la persona que tengo enfrente. Estoy equivocado. ¿Por qué en algunos momentos sí lo tengo en cuenta y lo pongo como un punto álgido de mi negocio, pero en otros no, y me pongo yo posicionado enfrente de mi cliente? No tiene sentido. El cliente siempre debe ser el epicentro. El cliente es el que le da sentido a tu negocio. Y tengo que decir además también que no es lo mismo que tu cliente sea lo más importante que tu cliente siempre lleve la razón. Son dos cosas iguales. Pero si tu cliente no lleva la razón y sigues sintiendo que es lo más importante, intentarás reducir tu ego y tu juicio para hacerle ver a la persona que hay otro tipo de caminos. Y eso significa que te importa tu cliente, que lo posicionas a él antes que a ti. Y recuerda que tu cliente es la base de tu negocio. Sin tu cliente, tu negocio no funciona, no existe, no tiene sentido. Es como hacer un centro comercial maravilloso, pero en el que no vaya la gente, ¿verdad? No tiene sentido. Tercer punto, proceso de adaptación. Como mi cliente es lo más importante, yo tengo que entender que todo lo que yo diga y todo lo que yo haga está circulando en torno a esa importancia que yo le doy a mi cliente. Es decir, si yo lo que digo en la fase de argumento de la explicación de mi programa es igual para todo el mundo, significa que yo no estoy teniendo en cuenta quién hay delante mía. Me está dando igual. Por tanto, en el orden de prioridad estoy poniendo a mi cliente por debajo mía, porque yo estoy protagonizando mi servicio, lo que yo hago, lo que a mí se me da bien, lo maravilloso que es lo que yo hago, frente a las necesidades o a lo que tu cliente quiere o para lo que tu cliente es importante. Por tanto, es necesario que siempre en una fase en la que tú estás explicando tu servicio tengas muy en cuenta todo lo que tu cliente te ha comentado en una fase anterior, es decir, en esa fase en la que has captado información. Debemos de hablar de procesos adaptativos, de argumentaciones directas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tu cliente y tu servicio estén interrelacionados el uno con el otro. Es muy importante entender este concepto. ¿Y qué es eso? Pues, por ejemplo, utilizar técnicas como, por ejemplo, el parafraseo. Si mi cliente me ha dicho en una fase de escucha, oye, mira, para mí es importante esto, tú en la fase de argumento le dices, oye, como tú antes me dijiste que para ti era importante tal, te voy a dar Pascual. ¿Ok? Ya en ese momento ya estoy adaptando, ya estoy poniendo en tesitura. Eso se llaman patrones identificativos. Mi cliente tiene que sentir que dentro de lo que yo le estoy diciendo lo estoy teniendo en cuenta, porque también aumenta los procesos de atención. ¿Bien? Ok. Por último, yo ayudo, no facturo. Uno de los puntos más determinantes para tener un punto correcto de mentalidad y también de creencia, por supuesto, porque también van unidas, es entender que mi proceso no va en torno a la desesperación por querer facturar más, ¿ok? Sino va más desde el proceso de centrarme en la persona que tengo enfrente y entender que la persona que tengo enfrente tiene un problema. Tiene un problema porque está aquí conmigo, está invirtiendo su tiempo en mí, yo estoy invirtiendo mi tiempo en ella. Es decir, estamos aquí porque se tiene que dar una transacción, porque tienen un problema que yo resuelvo. Por tanto, tu mayor finalidad, el mayor propósito de esa videollamada es que esa persona se pueda sentir que puede ser ayudada y que pueda resolver su problema. La finalidad no es que te pague, la finalidad es que esa persona resuelva su problema. Y para que esa persona resuelva su finalidad, que es su problema, tú tienes que tener un buen proceso y un correcto proceso mental enfocado en lo que es verdaderamente importante, que es en ayudar a la persona. Entender el proceso de la venta no como una venta, sino como un proceso de ayuda, de que la transacción siempre será el punto final, de que el dinero siempre será la mera consecuencia de haber posicionado a mi cliente por encima de absolutamente todo y haberlo tenido en orden de prioridad para que mi cliente cuando salga de la videollamada sienta que le hemos hecho un traje de medida.
que realmente le hemos tenido en cuenta, que realmente esto que nosotros estamos haciendo, queremos que esa persona realmente solucione el problema que tiene. Y para eso, repito, mi cliente tiene que estar en lo alto de la pirámide, en la cúspide, lo más importante. Ya verás como en el momento en el que tengas a tu cliente como lo más importante, tu ego disminuye y tu juicio también. Y que sobre todo en las fases finales empezarás a ser autorresponsable de tus acciones. Es decir, cuando tú no cierras una videollamada entenderás que la responsabilidad es tuya y cuando tú cierras una videollamada entenderás que la responsabilidad es tuya. Porque tu cliente sigue siendo lo más importante. Porque tu cliente realmente no tiene aquí la culpa de nada. Si no te compra es porque tú no sabes hacerle ver que realmente eso que vendes tiene un beneficio para él. Si tú le compras, realmente él no tiene tampoco nada que ver, sino tú has hecho el trabajo en que él le vea el beneficio. Entonces todo reside en ti, tú eres el epicentro. Mucha de la parte de lo que estoy diciendo está basada en la bioneuroemoción. Enrique Orberá, que lo puedes buscar en YouTube, que seguramente si hay algo de desarrollo personal y psicología que te gusta, pues seguramente lo conocerás y habrás oído escuchar hablar acerca de algo de esto. Pero te lo vuelvo a situar, bioneuroemoción. Yo soy el centro, el epicentro, ¿de acuerdo? Y no delego responsabilidades en el exterior, sino todo reside en mí. Si yo no he cerrado, es por mí. Si yo he cerrado, es por mí. Si facturo mucho, es por mí. Si no facturo nada, es por mí. Responsabilidad. ¿Bien? Ok. Esto, ¿de acuerdo? Lo vamos a situar en torno a la parte emocional del proceso, mentalidad y creencia. Lo vamos a estipular como estas dos partes para tener una buena, correcta base de la pirámide. Y luego nos vamos a ir acerca de la información, nos vamos a ir ya hacia un apartado más racional, acerca de la preparación estratégica, la planificación. Ok. Antes de una videollamada es necesario racionalmente obtener una información de calidad que me ayude a saber sobre qué cuestiones voy a profundizar y sobre qué cuestiones no lo voy a hacer tanto, ¿ok? Quiero entender el orden de la prioridad de lo que yo estoy hablando. Para entender el orden de la prioridad, yo voy a hacer lo siguiente. Primero, tengo que tener muy claro y muy ordenado el orden de la estructura de mi videollamada. Una videollamada no se resume más que en 4 partes fundamentalmente. Una primera toma de contacto en la que le dices hola al cliente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, oye, ¿de dónde viene? ¿De dónde me llama? ¿De dónde tal? ¿De dónde Pascual? Bien. Una segunda parte en la cual le haces determinadas preguntas para que el cliente te cuente su situación y tú obtengas una información que te va a ayudar a entender la situación del cliente. Una tercera parte en la cual tú le explicas al cliente la resolución de su problema en función de lo que tú haces. Y una cuarta parte, digámoslo así, en la que cuando ya todo está medianamente equilibrado, tu cliente es el que tiene que tomar la decisión finalmente de irse hacia tu camino, pagarte y empezar el proceso, o de, sin embargo, no tomar la decisión. Bien, una vez que yo tengo determinadas estas 4 partes, 1, 2, 3 y 4, tengo que entender lo siguiente, y es que estaría bien que antes de cada videollamada yo pudiera obtener una serie de información que a mí me valiera para entender lo siguiente. Mira, te lo voy a explicar. Voy a borrar esto por aquí para que entiendas exactamente lo que voy a querer decirte. A ver, en un proceso de videollamada, antes, un proceso de preparación, yo tengo que tener en cuenta lo siguiente, que hay una mínima información que yo necesito saber. Imagino si eres entrenador, si eres Nutri, o sea, que haces un mínimo proceso de cualificación a través de Setter, a través de chat, a través de Calendly, me da igual, pero tienes un mínimo de información. Sabes el Instagram de la persona, sabes el perfil, sabes por qué la persona, en fin, un mínimo de información, ¿vale? Entonces, esa información que yo obtengo, yo la voy a poner aquí, ¿vale? Vamos a imaginarnos que esto es la información. Bien. Con esa información yo lo que voy a hacer es que me voy a organizar la videollamada en 4 puntos, 1, 2, 3 y 4, bien, entendiendo los procesos iguales, es decir, primera toma de contacto, proceso de escucha, proceso de argumento y proceso de cierre. Y este punto lo voy a catalogar de la siguiente forma. Voy a coger, por ejemplo, colores para cada punto, al 1 le doy el morado, al 2 le doy el verde y así sucesivamente. Bien, entonces en esa información vamos a imaginarnos que esta persona en el chat o en la foto de perfil tiene una foto con su perro, es decir, le gustan los perros. Bien, entonces yo cojo aquí y pongo le gustan los perros y esto lo subrayo de color morado y lo pongo aquí en el punto número 1. Bien, y así lo hago con absolutamente todos los puntos correspondientes. Por ejemplo, si la persona me ha dicho, oye, yo llevo queriendo perder peso 5 años, pues eso lo tengo por aquí y lo pongo por aquí, ¿ok? Así con todas y de una forma sucesiva, hasta que finalmente yo pueda tener medianamente un compendio de situaciones a lo largo de los 4 procesos, de los que se organiza una videollamada de venta. ¿Para qué?
Para que en el momento en el que yo tenga ya esa información, esto al principio parece un poco complejo, pero ya verás que en el momento en el que le empiezas a coger el tranquillo, es muy fácil, te va a dar mucha claridad y vas a aprender sobre todo a saber dónde está lo importante y a que te dé la sensación de que ya conoces a esa persona, ¿ok? Entonces, cuando ya tienes toda esta información, aquí es ya una cuestión de prioridad y de cómo tú conductualmente encajes mejor con su personalidad y con su conducta. Por ejemplo, si yo tengo en la primera parte el perro, el tal y el pascual, ok, ¿con qué puedo yo simpatizar más con la persona que me represente más a mí? A lo mejor el perro, ¿por qué? Porque yo también tengo un perro y lo tengo por aquí por casa y a lo mejor tengo al perro preparado por aquí para que en el momento en el que la persona me llame, pues el perro pase por aquí y yo diga, oye, pues mira, pues yo también tengo aquí a mi perro y puedo encontrar un vínculo con esa persona en un corto periodo de tiempo. Se llama generar efecto soul friend, ¿ok? Y así con lo mismo, es decir, en el proceso de escucha, ¿sobre qué cuestión voy a profundizar? Pues a lo mejor me interesa profundizar sobre el apartado de los intentos porque ella es una persona que ha probado muchas cosas y debo de entender qué es lo que ha probado para entender dónde estarán sus principales miedos. O, por ejemplo, también es importante si la persona le da prioridad a mis testimonios que se va a basar en una prueba social. Por tanto, las pruebas sociales que yo le muestre les va a dar importancia y a lo mejor yo ya las tengo preparadas de antes. ¿Ok? Son procesos racionales preparatorios que nos ayudan a saber entender qué es lo importante y qué no es lo importante, a poder hacer una buena simbiosis entre lo emocional, entre mi ser, entre cómo yo tengo que estar y la parte racional, entre cómo tengo que estar y qué tengo que hacer, el ser y el hacer, ¿de acuerdo? Son dos cuestiones sumamente diferentes, importantes, pero súper complementarias y espero de verdad de corazón que esto te haya servido para tener en claro y en cuenta cuál es un punto clave que te va a dar muchas posibilidades para poder hacer un buen proceso de videollamada y cerrar, como hemos dicho, como finalidad esa venta. Espero que hayas disfrutado, nos vemos la semana que viene como siempre en el capítulo número 15, no olvides de suscribirte y darte like a este vídeo si te ha gustado y nada, nos vemos, nada más que decir, muchos besos, adiós.